de la provincia de Santa Fe, y que nos va a hablar de un nuevo derecho para nuevos humanos. De modo que vamos a oírlo y después veremos qué le preguntamos. Por favor, profesor Bentonina. Muchísimas gracias, querido Ricardo Vibur. En tu persona, las gracias las extiendo también a todos los integrantes de la carrera, de la maestría en Filosofía del Derecho, que me ha honrado enormemente brindándome este espacio y la posibilidad de contarles algunas cuestiones que más o menos hemos trabajado y que quiero adelantar también que de alguna manera es el resultado, todo esto es el resultado de cierta producción colectiva que hemos realizado en el marco de los talleres de la maestría en Filosofía del Derecho. Por eso, de algún modo, vaya mi agradecimiento también a las sucesivas cohortes de alumnos que han permitido generar esta clase de reflexiones y también, ¿por qué no?, las respuestas a una enorme cantidad de preguntas que yo voy a dejar también un poco en suspenso porque pienso que de alguna manera el valor de algunos planteos está en las preguntas que hagamos y las respuestas podrán ser relativamente contingentes. Dicho esto, quiero empezar por reflexionar un poco respecto de una de las más destacadas ambiciones de todas las que están anidando en el corazón de los seres humanos, que es vencer a la muerte. Tan importante es para nosotros vencer a la muerte que la primera producción ficcional escrita trata precisamente de un inmortal. El poema de Gilgamesh, epopeya sumeria que llega a nosotros desde 2500 antes de Cristo, inscripta en unas muy modestas tablas de arcilla, nos cuenta la historia del gobernante de la ciudad de Uruk, que había alcanzado la fabulosa posibilidad de no morir. Eso ayer solo era posible que lo relatáramos desde el mito, pero hoy se plantea como una posibilidad cierta y a corto plazo, en realidad a muy corto plazo si hablamos en términos de lo que es la historia. Actualmente, voces como la de Mikio Kaku, la de Yuval Noah Harari o la de Raymond Kurzweil, entre muchos otros futurólogos, vaticinan que alrededor del año 2050 se extenderá la expectativa de la vida humana a aproximadamente 150 años. En realidad, 150 años es el inicio, porque una vez que logremos eso, la idea es que podamos avanzar lo suficiente como para detener el proceso de envejecimiento y tal vez algún tiempo después logremos la factibilidad de revertirlo. Es cierto que tal vez aún no alcancemos el sueño de Gilgamesh, pero nos estamos acercando bastante a algo muy parecido, porque si logramos apartar de nuestra especie la muerte natural, estamos prontos para alcanzar la amortalidad. ¿Qué es esto de la mortalidad? Bueno, básicamente es la idea de lograr frenar el envejecimiento y frenar la enfermedad de modo tal de que si morimos sea por un hecho externo a nosotros y no por un imperativo de tipo biológico. Yo sé que aquí es posible que ustedes me objeten que 30 años es muy poco tiempo para resolver la gigantesca cantidad de problemas técnicos que supone evadir a la muerte. Sin embargo, quiero advertir que hace tan solo 30 años que comenzaba Internet y hoy ese mundo que existía cuando yo nací ya no está más. Ese mundo que no era tan distinto respecto al que conocieron mis padres y que progresivamente es menos distinto aún entre cada generación a medida que retrocedemos en el tiempo. Algunos, sobre esta base, creemos que estamos asistiendo a un cambio de era de la historia. Estamos transitando los primeros pasos de una que aún no tiene un nombre establecido, aunque sí tiene muchas propuestas, tales como la era tecnológica, la era digital, como opciones
que cosechan cierto consenso. En este contexto, entonces, que les cuento, el logro de la amortalidad viene sostenido por una serie importante de diversas líneas investigativas de muy variada índole, pero posibilitadas hoy por la expansión explosiva de los desarrollos en alta tecnología. En un primer orden de ideas, tenemos a los partidarios del transhumanismo. El transhumanismo tiene por objetivo mejorar las capacidades humanas mediante la utilización de diversos tipos de tecnologías. Proponen entonces algunos senderos de indagación al respecto. En este ámbito, entonces, desde el mapeo del genoma humano, ocurrido en el año 2003, han surgido diferentes posibilidades de terapia genética. Las que ocupan un lugar destacado, por ejemplo, son la utilización de células madre, que saben ustedes que hace un tiempo han podido sortear los diversos reparos de tipo ético que había, porque anteriormente solo podíamos obtener células madre a través de la destrucción de embriones, pero lo cierto es que en este momento esto ya no es necesario. Y por otra parte también tenemos todo un avance muy grande en la posibilidad de editar la información que hay en nuestro ADN. De hecho, hace muy poquito tiempo, sobre fines del año 2018, los medios de comunicación dieron cuenta de la existencia de una experiencia en China en donde se habría afirmado que a través de la técnica CRISPR de edición genética, un genetista chino lo que logró es diseñar el ADN de dos mellizas que habrían nacido, usó el potencial porque no se sabe como cuánto hay de cierto en esto, pero que habrían nacido inmunes al HIV. Esto generó todo un debate enorme porque hay cierto consenso, si bien parece que la técnica CRISPR es bastante simple de utilizar, bueno, para quien tiene no para mí, pero para quien tiene un laboratorio genético, lo cierto es que había como cierto consenso en no tocar la cadena de ADN porque se desconoce la mayoría de los impactos diversos que puede tener la modificación de nuestro capital genético. Pero no solo en materia de intervención genética, sino también el impulso que esto implica en lo que es la medicina regenerativa, que tiene por objeto, a través de las distintas terapias de reparación del daño celular, curar el envejecimiento. Es decir, es todo un nuevo paradigma, un nuevo modo de ver el proceso de envejecimiento, asimilado a la idea de enfermedad y buscando la posibilidad de curarlo. Pero además, también en este contexto de transhumanismo, pensando en los humanos que vendrán, las posibilidades de producción de material biológico han abierto un campo totalmente inexplorado, todavía vinculado a la impresión 3D, lo que se da en llamar la tienda de partes del cuerpo humano. Es decir, imaginen ustedes la potencialidad que implica poder generar nuevos órganos de reemplazo que estén exentos de todo riesgo de rechazo. Pero si con esto no fuera suficiente, es decir, si no pudiéramos avanzar sobre estas líneas que yo creo que ya de por sí marcan un giro del modo que tenemos de pensarnos y pensar nuestro transcurrir en el tiempo, también se están superando fronteras en cuanto al vínculo que cabe establecer entre los humanos y las máquinas. Con relación, por ejemplo, a las propuestas de síntesis, ya no solo circunscriptas a meros elementos de ortopedia, aún teniendo presente los enormes avances en cuanto al desarrollo de prótesis que hoy son cibernéticas, sino que también empiezan a incluirse ciertas interacciones significativamente más complejas. Algunas ya son conocidas, como por ejemplo el implante coclear o el marcapasos. Otras están en un estado muy inicial de desarrollo. Hace relativamente poco, Elon Musk propuso implantar un chip en el cerebro que hoy tendría como objeto resolver patologías de tipo neurológico y tal vez mañana permitiría acceder a una conexión con una prótesis para darle órdenes directamente desde la red neuronal. Claro,
Esto abre también una serie de posibilidades que vale la pena pensar. ¿Por qué no la posibilidad de conectar con Internet directamente desde el cerebro sin necesidad de ninguna otra interfaz? Y si pensamos en términos meramente instrumentales, también estamos estableciendo toda una nueva dimensión en el vínculo de las personas con las máquinas a través, por ejemplo, de los avances que ha habido en materia de nanotecnología, que permitirían resolver determinado tipo de problemas médicos sin necesidad de intervenciones, digamos, intensas respecto del cuerpo. Pero así como algunos defienden el transhumanismo y piensan en estos humanos que vendrán más adelante, otros defienden la idea del posthumanismo. La idea del posthumanismo ya tiene un apoyo filosófico diverso porque de alguna manera profundiza la división cartesiana que impone identificar al humano con su mente. Ya en algún momento, para distinguirnos de los otros animales no humanos, Aristóteles propuso entender que los humanos éramos esos animales que hablamos, animales que tenemos logos. Claro, luego el entendimiento de la palabra logos derivó hacia la razón, es decir, lo que nos distingue o lo que nos distinguiría en este concepto de los otros animales sería nuestra capacidad de razonar, nuestra mente. El problema es que si nosotros hacemos hincapié en que el ser humano se distingue de los otros animales a través de la mente, entonces tendríamos que asumir que esta información, este software que tenemos en nuestro cerebro, que puede ser mapeado y puede ser transferido a una computadora, un hardware, provista con desarrollos de inteligencia artificial o inclusive alojada en la nube, podría perfectamente implicar que se adquiera la inmortalidad a través de una vía diversa, a través de continuar con la mente de una persona, pero no en el wetware, no en este soporte húmedo que es el cuerpo humano, sino en un soporte duro. A este proceso se lo suele aludir como la singularidad. Ray Kurzweil trabaja esto de la singularidad. De hecho, él ha trabajado desde Singularity University y de alguna manera es otro de los caminos que se piensan para lograr la inmortalidad, la amortalidad al menos, pero a través de una visión posthumanista. No ya los humanos que vendrán, sino lo que vendrá después de los humanos. Por supuesto que sí, adicionalmente, la computadora que va a recibir la información del cerebro tiene aspecto humanoide, la ilusión asimilativa con los humanos es mucho mayor. Llegados a este punto, y antes de continuar, vale la pena destacar que hay un concepto fundamental que al menos desde la modernidad y hasta aquí estaba medianamente fuera del área de debate. Porque ante los cambios que se están presagiando y que estamos planteando, vale indagar cuál es la concepción de humano. Es decir, esto en la modernidad no se lo hubieran preguntado. Kant, cuando afirma que los humanos somos fines y no somos medios, no se preguntaba qué éramos los humanos porque verdaderamente no había zonas grises como podemos pensar hoy, vinculadas a la diferencia entre estos humanos, digamos, espontáneos, biológicamente espontáneos, y los humanos que serán de diseño o lo que reemplazará al humano. Ahora, en este contexto, ¿me sentiría yo cómodo diciendo que yo soy la información que hay en mi cerebro? Es decir, el posthumanismo nos pone frente a la situación de asimilar nuestro yo, nuestro ego, con la mera información. Y de tal manera, esa información que es mapeable podría migrar fuera de nuestro cuerpo y entonces eso sería yo. Yo no me siento muy cómodo con esta idea y de alguna manera, ahora quiero volver en un momento sobre esto, de alguna manera pienso que es importante definir cuáles son los elementos que consideraremos relevantes para construir el concepto de ese objeto al que nosotros elegimos llamar humano, palabra que es insubsanablemente vaga, y consiguientemente nos permitirá esto adoptar una decisión metodológica, como propone el profesor Guibur al respecto. No se me escapa que siempre puede promoverse la utilización de un concepto de tipo formal para definir al humano. Es decir, al estilo del contenido en el Código de Vélez, recuerdan ustedes, ente susceptible de adquirir derechos o de contraer obligaciones, o a la manera del propuesto por Hans Kelsen,
recuerdan ustedes, Centro de Imputación de Normas. Pero verdaderamente me parece que adoptar conceptos formales de alguna manera implica pagar costos que son altos. Porque ese sendero nos conduce a invisibilizar las diferencias entre los humanos que hay, los humanos que vendrán, los transhumanos, y aquello que los reemplazará, es decir, los posthumanos. Y a mí al menos no me parece del todo útil echar mano de la misma palabra para, por ejemplo, designarme a mí y designar un robot. Decía Magritte que las palabras que se utilizan para designar dos objetos distintos ocultan aquello que los distingue. Y me parece que sería forzar demasiado la idea cartesiana admitir que soy exclusivamente información mental, con lo cual el soporte diverso no impide la asimilación. A mí no se me escapa tampoco que este procedimiento de asimilación no es del todo ajeno a quienes nos dedicamos al derecho, porque nosotros echamos mano de este procedimiento cada vez que llamamos persona a la persona humana y a la sociedad anónima. Podrán decirme inclusive que al menos el robot tiene la ventaja de ser percibido, que no lo tiene la sociedad anónima, pero que organicemos así nuestros pensamientos no significa que sea un modo útil de hacerlo. Como fuera, es probable que en 30 años, algunos pensamos que tal vez antes, la experiencia con el mapeo del genoma humano fue que la proyección terminó siendo mucho más extensa de lo que realmente llevó. Pero es probable, les decía, que en 30 años tengamos humanos como hoy los conocemos, conviviendo con humanos de diseño, de vida más larga, tal vez con mayores aptitudes físicas, tal vez con mayores aptitudes psíquicas, y también con máquinas que reclamen ser acogidas dentro de la familia humana con argumentos del tipo del que veíamos antes, es decir, la inteligencia como identificación de lo que hace al humano distinto y por ende la imposibilidad de separar lo que es la inteligencia artificial de la inteligencia natural, llamémoslo, aunque la palabra natural me hace algún ruido. Pero no solo esto, porque también es posible que existan más personas dentro de 30 años pretendiendo el acceso a la mortalidad a través del transhumanismo o del posthumanismo, que capacidad del sistema para proveerles a todos y todas las herramientas necesarias para ello. Es decir, ¿cómo cuánto vamos a poder responder a los reclamos generalizados de los humanos de vida corta que vamos a querer subirnos a este tren del transhumanismo y del posthumanismo para seguir viviendo, con las herramientas que tenemos y con la enorme cantidad de límites que se pueden llegar a presentar? Entonces, si nos proponemos analizar este cuadro de situación desde sus aspectos fácticos, puede resultar esclarecedor, a mi juicio al menos, indagar quiénes van a ser los encargados de asignar este bien escaso. Recurriremos entonces a la legitimación de tipo sofocrática, y entonces serán los científicos los que decidan quién va a vivir y quién no. Recurriremos a la legitimación de tipo plutocrática, de los operadores del sistema de salud en el mercado, es decir, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, los laboratorios, y por ende será el mercado el que defina quiénes pueden acceder y quiénes no a estas mejoras. O recurriremos a la legitimación democrática del Estado. Como profesionales del derecho solemos decantar hacia la idea de dejar la cuestión en manos del régimen democrático. De alguna manera tenemos, por cierto, que la democracia con todas sus imperfecciones es, de algún modo, la manera menos lesiva de las distintas que hemos encontrado para organizar un régimen. Pero lo cierto es que esto no es más que un sesgo que a veces imponemos desde el ámbito jurídico, porque recientes experiencias han establecido cierto favor respecto de la sofocracia. Pensemos, por ejemplo, en la gestión de la pandemia y en esto que esta expresión que se dijo en más de una oportunidad, el tema del gobierno de los científicos, ¿no? El tema de que las decisiones respecto de la salud pública debían estar en manos de los científicos. Y por otra parte, también es cierto que pueden identificarse sólidos factores de poder vinculados
netamente al mercado, que buscan ingresar en determinado tipo de espacios de decisión y que generalmente, al no estar definidos, al no estar incorporados en textos formalizados, como ser, por ejemplo, el texto constitucional, se impide un cierto control recíproco como, por ejemplo, tenemos nosotros en materia de división de poderes y de control a la manera de la propuesta de Montesquieu. Posiblemente hoy tengamos que pensar si vamos a admitir que los factores de poder existen fuera del marco del Estado, hoy tengamos que pensar en que la garantía de la ausencia de abuso tenga que ver con repensar la idea y rediseñar la idea de división de poderes para poder dar cabida a todos estos espacios. Ahora bien, esto del lado de los que vayan a tomar las decisiones, pero del lado de los que vayan a ser beneficiados con el acceso a la extensión de la vida, ¿quiénes pueden llegar a ser admitidos? ¿Quiénes podrán llegar a ser excluidos de esta nueva dimensión de la salud? Porque la verdad que diversas van a ser las posibilidades si, por ejemplo, aseguramos a todos el acceso a la mortalidad. Por ejemplo, incluyéndolo en el programa médico obligatorio. Aun cuando esto nos genere toda una serie de problemas vinculados a los límites económicos que pueda suponer el pago de tales prácticas. Ahora bien, si nosotros no elegimos eso, si nosotros no elegimos garantizarlo a todos y todas, entonces las opciones que quedan es que solo podrán tener acceso a la mortalidad o a la extensión de su vida quienes tengan la posibilidad de pagar por tales prácticas, o inclusive, y eso generaría, por supuesto, al menos un doble estándar, y habrá convivencia de personas que viviremos los 72 y medio, 75 años promedio, y de personas que sean los humanos de vida larga, o inclusive establecer algún mérito especial o alguna necesidad justificante que permita asignar el beneficio respecto de ciertas personas y excluirlo respecto de otras. Es decir, estamos en tren de hipotetizar que tengan una conducta intachable, que no hayan tenido problemas con la comunidad. Digamos, se pueden encontrar una enorme cantidad de distintas posibilidades para resolver esta cuestión. Ahora bien, todos estos problemas no pueden sino asumirse desde una rama que pueda pensar la problemática desde su lugar cabal. Nos parece que el derecho de la salud, pero el derecho de la salud no como lo pensamos hoy, sino de un modo reevaluado para ajustar sus respuestas a esta nueva realidad que se avecina, es el lugar adecuado para tener este tipo de debates. Ahora, en cuanto al objeto que estamos adjudicando, ¿es la mortalidad realmente un bien? ¿Es algo bueno vivir por siempre? Desde la literatura suele describírsela como una especie de condena. Hablábamos ayer con los alumnos en el taller de las intermitencias de la muerte de Saramago y pensábamos qué sucedería si en el mundo las personas dejásemos de morir. Y si esto fuera generalizado, ¿no? Y de alguna manera, y esto lo vamos a ver en un momento, o sea, ¿cuál sería el impacto que tendría, por ejemplo, en el medio ambiente? ¿Cuál sería el impacto que tendría, por ejemplo, en la capacidad del mundo de producir alimentos para todos? ¿Cuál sería el impacto que tendría en la huella que los humanos dejamos a través de la contaminación? Y además, no solo eso, el cuadro de situación puede ser bien diverso si las posibilidades de vivir son diversas, porque si vamos a vivir como ancianos, no es lo mismo, o dentro de una máquina, por ejemplo, no es lo mismo que si imaginamos la mortalidad como un escenario de juventud eterna con absoluta inmunidad respecto de todas las enfermedades. ¿Y cómo es que estableceremos entonces los vínculos entre quienes adjudican la mortalidad y quienes la reciben? ¿Requeriremos acuerdo? Es decir, ¿es el contrato
el modo para canalizar este tipo de peticiones, este tipo de pretensiones. Si la mortalidad la logramos a través de la intervención genética en el vientre materno, por supuesto no hay posibilidad de instancias ni de negociación ni de adhesión, es decir, la fuente contractual parece que se revela como inadecuada porque no hay posibilidad de acuerdo real. Sí habrá, por supuesto, me podrán decir, una posibilidad de acuerdo ficticio con el representante de quien vayan a ser, pero lo cierto es que es un recorte y es de alguna manera algo que no va más allá de la posibilidad de una legitimación formal. Ahora, ni siquiera es posible tampoco en este contexto la audiencia previa, que es un recaudo de legitimidad de todas las decisiones impuestas desde el Estado. Yo no puedo tomar una decisión sin antes escuchar a las partes respecto de quién voy a tomar la decisión. Entonces, si la audiencia o la fuente contractual solo pueden ser a través de representantes, ¿cuánto satisface ese recaudo cuando se trata de una decisión de tanto impacto en la vida? Es decir, yo pienso en las mellizas chinas que nacieron inmunes al HIV, aunque con la posibilidad de tener manifestaciones fenotípicas aberrantes por la modificación genética y que tal vez no las van a tener ellas, las van a tener su descendencia. ¿Por qué pensamos en que existe una especie de criptoconsenso a nacer de esa manera, a nacer con esa ventaja y con esas posibles desventajas? Lo cierto es que parece que la legitimación de decisiones de este tipo tienen que tener la posibilidad de un debate mucho más amplio. Otro aspecto que me parece que es importante tener en cuenta se proyecta respecto de las razones que legitiman una intervención de este tipo. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la actividad estatal, se requiere siempre, como decía, adecuada motivación de todas las decisiones que se toman. Ahora, ¿requeriremos adecuada motivación para las pretensiones de acceder a esta terapia o para las decisiones que la autoricen? Porque, vuelvo al caso, por ejemplo, de la intervención genética de la que hablaba hace un momento sobre las mellizas chinas, ellas no estaban enfermas. Con lo cual, si la idea era que tuvieran alguna ventaja en particular, lo cierto es que el costo es alto porque era una intervención sobre personas sanas. Claro, una cosa es intervenir cuando hay un peligro inminente y otra cosa es intervenir asumiendo que el envejecimiento de por sí es ya un proceso suficientemente patológico como para legitimar un avance terapéutico en el diseño de nuestra cadena de ADN. Sin duda que más allá de las razones, uno de los análisis más relevantes en cuanto a la factibilidad de estos avances lo constituye el tema de los límites. Puede preverse la presentación de múltiples tipos de obstáculos, tales como los biológicos. Hoy se discute mucho si la mortalidad es o no un imperativo biológico. Es decir, ¿estamos diseñados para morir o realmente podemos evitar la muerte? Límites éticos o religiosos que tienen una fuerte proyección respecto de la opinión pública y que fundan de alguna manera también contextos a partir de los cuales se discute en el ámbito democrático. Límites de tipo técnico. Me acuerdo, ayer hablábamos y me acuerdo de que cuando se clonó a la oveja Dolly en la década del 90, el expresidente Menem por decreto prohibió la clonación de seres humanos en la Argentina. Y era como una cosa, digamos, como una formalización hasta un poco ingenua, porque no había elementos técnicos como para realmente en aquel momento clonar un ser humano, ni mucho menos. Pero tal vez lo más importante, lo más relevante sean los límites económicos. Desde el análisis económico del derecho, tal vez cualquiera de ustedes me podría observar que no podemos garantizar un acceso universal a estas prácticas y no podemos asegurar la disponibilidad de los fondos necesarios para cubrirlas. Es decir, en un contexto en donde gente muere de hambre, derivar los recursos económicos a satisfacer pretensiones de amortalidad
respecto de algunos parece una cosa insostenible. Pero no solo eso. Pensemos en los límites sociales, en los límites políticos, en los límites ambientales. Nuevamente, sostener respuestas de este tipo implica imponer determinadas decisiones que son muy intervencionistas y que de alguna manera no serán tan bienvenidas, como por ejemplo temas vinculados al control de la natalidad para evitar la superpoblación, a la capacidad de provisión de alimentos, a la posibilidad inclusive de pensar, decíamos, de pensar en destinar la mortalidad para quienes, por ejemplo, sean los humanos que vayan a colonizar otros planetas para poder subsistir como especie cuando este planeta ya no nos pueda alojar. Adicionalmente, debe decidirse si este es un tema que vale la pena planificar o es un tema que corresponde, dejemos, a la generación de un derecho espontáneo que lo rija. Por ejemplo, ¿saben ustedes que en materia de maternidad subrogada había un artículo en el Código Civil y Comercial que antes de que se sancionara fue quitado? Eso no impidió la maternidad subrogada. Eso lo que hizo es que la maternidad subrogada se rigiera por un derecho espontáneo de fuente jurisprudencial. ¿Pasará lo mismo con la mortalidad? Es decir, ¿quiénes serán los órganos del Estado encargados de la tarea de construir esta juridicidad en uno u otro caso? Porque la planificación provendría de los poderes legislativo y ejecutivo, la espontaneidad provendría de la jurisprudencia. Pero también es cierto que desde la planificación se puede generar una mayor previsibilidad, que muchas veces, dejando al juego libre de la fuente jurisprudencial, no vamos a encontrar, o al menos no inicialmente. En cuanto a los aspectos normativos, una cuestión interesante de teoría general del derecho que puede referirse es si las reglas para los amortales deben ser incluidas en un ordenamiento general o deben estar en un orden propio, en una ley especial, por ejemplo. Bueno, no se trata de un tema menor, porque esto implica todo un posicionamiento, primero, respecto a la igualdad entre humanos y transhumanos, o a las distinciones que quepa efectuar. Es decir, si todo está regulado de manera conjunta, parece que estamos pensando en términos de que humanos, transhumanos y posthumanos somos iguales. Si hay ley especial, hay como una decisión legislativa de derivar esto a un ordenamiento distinto. Y esto además condiciona el modo en que vamos a tener que integrar las lagunas normativas que necesariamente se van a producir porque en materia de ciencia y técnica, con el avance y con la aceleración de los cambios, se van a producir todo el tiempo situaciones de carencia normativa. Entonces, esto va a implicar también definir como cuánto un sistema va a permitir utilizar el recurso a los principios generales, a la analogía y a toda una serie de herramientas para resolver los problemas de carencia. Ahora bien, ¿será la igualdad, como nosotros la entendemos hoy, un principio que podamos sostener sin generar situaciones de profunda inequidad? Parece que tratar del mismo modo a alguien que habrá de vivir un promedio de 75 años y alguien que pueda alcanzar los 500, tal vez no sea una respuesta apropiada. Como fuera, esto va a implicar la necesidad de afrontar los límites de la idea de igualdad que asumiremos. Es decir, ¿qué consideraremos igual? ¿Qué consideraremos desigual? Pensemos entonces en las ramas del derecho. Y analicemos ahora cuánto nos satisfacen las respuestas que estas ramas del derecho, como hoy las conocemos, nos brindan para aplicarlas a esta problemática para la cual es claro que no han sido diseñadas. Desde el derecho constitucional, por ejemplo, podemos preguntarnos ¿a quién extenderemos la protección de los derechos humanos? Es que asumir una antropología filosófica importará delinear los alcances de tales garantías. Por ejemplo, si decidimos no considerar humanos a las máquinas, igualmente podemos proclamar los derechos de los robots. Serán distintos de los derechos humanos, pero lo cierto es que tendrán al menos su estatuto, que incluso hasta podrían reclamarnos con su inteligencia artificial la posibilidad de votar, la posibilidad de contar con representación política,
Y eso no nos va a impedir necesariamente continuar sosteniendo la idea kantiana que asevera que los humanos somos fines y los objetos son medios. Porque siempre podrían establecerse determinadas reglas de primacía de un principio sobre otro. Se me ocurre, desde la literatura, Asimov pergeñó 3 leyes de la robótica en la década del 40 para desarrollar un relato ficticio. La primera es: un robot no hará daño a un ser humano ni por acción, ni por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda: un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. La tercera: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Entonces, primera decisión: extenderemos la idea de derechos humanos ¿a qué humanos? A los humanos como los conocemos, a los posthumanos, a los transhumanos. Ahora, del lado de los humanos, y dejando un poco afuera a los robots, vale preguntarnos si vamos a ampliar la idea del derecho humano a la vida como un derecho humano a la vida extensa o a la vida amortal. Porque en tal caso, si nosotros decimos los seres humanos tenemos derecho a la vida, pero no, punto, sino tenemos derecho a la vida extensa, a la vida extendida que puede permitir la ciencia y la técnica. Lo cierto es que habría que delinear el modo en que vamos a satisfacer peticiones en tal sentido. Y si no fuera posible, habrá que encontrar fundamento suficiente como para legitimar la diferencia que se verificará entre quienes vivan vidas cortas y quienes disfruten de existencias que no irán a ser interrumpidas. Esto es, si no vamos a otorgar el derecho a la vida extensa a todos, tenemos que explicar de manera legítima por qué es que algunos tendrán derechos a la vida extensa y otros no tendrán derecho a la vida extensa. Desde el derecho penal también vale establecer algunas distinciones. Es que, por ejemplo, si el delito fuera perpetrado por un amortal, parece que las sanciones deberían ajustarse. Una pena de 8 años aplicada a alguien que vive 75 tiene una significación diversa que si pretendemos aplicarle a alguien que vivirá por siempre. Una pena de 8 años para alguien que vivirá por siempre es un chiste. Pero también cabe pensar en los nuevos humanos como víctimas del delito. ¿Será más grave matar a humanos de vida corta que a humanos amortales? Desde el derecho penal no es frecuente que la gradación de la pena se decida según la víctima sea menor y por ende tenga una prolongada expectativa de vida por delante, o sea mayor y por ende tenga una perspectiva mucho más acotada. Aunque, sin embargo, eso es un tema absolutamente relevante en el derecho de daños. En el derecho de daños podemos pensar en la cuantificación del valor de la vida y preguntarnos si consideraremos una base indiferenciada para mortales y amortales, el añejo criterio jurisprudencial del valor vida único e igualitario, o si tomaremos análogos criterios a los que utilizamos para ponderar el daño material por pérdida de vida, tanto en el ámbito civil como en el ámbito laboral, es decir, vinculándolo a un juicio futurizo respecto de la capacidad productiva de la víctima en el tiempo de vida que le resta. En el derecho sucesorio, hemos de afrontar tal vez la desaparición completa de la idea económica de acumulación familiar. Si los humanos dejamos de morir, no será entonces este el modo habitual de transmisión de la riqueza y probablemente adquieran mayor significación transferencias por donación que las mortis causa. En el derecho de los contratos, por su parte, existen toda una serie de tipologías determinadas que habrán de ser completamente reconfiguradas. Por ejemplo, la renta vitalicia, los seguros de vida, presentarán antes de su desaparición, como hoy sucede con la letra de cambio, que ha desaparecido, pero la seguimos estudiando como elemento más bien histórico, pero presentarán problemas complejísimos de derecho transitorio. Por ejemplo, ¿cómo resolver un caso de institución de renta vitalicia en favor de alguien que luego devino mortal? Con las herramientas que hoy tenemos, la respuesta tal vez podamos orientarla por la idea de rol sustancial o por la idea de la excesiva onerosidad sobreviniente. Yo no sabía
que estaba, en definitiva, constituyendo una renta vitalicia, o al menos sabía que la estaba constituyendo respecto de alguien que iba a vivir promedio 75 años, y luego accede a esta terapia y yo sigo pagando por toda la eternidad. Parece de alguna manera que recurrir a este tipo de, digamos, de respuestas que hoy nos da el derecho civil, el derecho de los contratos, que no está pensado para situaciones de personas que vivan más de lo que vivimos nosotros, puede llegar a tener alguna clase de dificultades. Pero vamos más allá. Institutos como la prescripción liberatoria, la prescripción adquisitiva, merecen ser analizados para ajustar las respuestas. Los plazos estándares de 5 años para la prescripción liberatoria y de 20 años para la adquisitiva fueron pensados para humanos de vida corta. El aumento de la expectativa de vida, combinado adicionalmente con la enorme aceleración de los tiempos a la que asistimos hoy, impone reconsiderar esta cuestión. De igual manera, no parece que quepa otorgar tan fácilmente, por ejemplo, la rehabilitación en la quiebra a una mortal. Sin duda que si alguien ha de vivir muy poco tiempo, no puede estar condenado a trabajar constantemente para pagar deudas que le insumirían toda su vida. Pero podemos permitir a alguien que no morirá, que se libere rápidamente de sus acreedores y se rehabilite con mínimos costos. Desde el lado del derecho laboral y del previsional, tenemos una enorme cantidad de problemáticas a indagar. Por ejemplo, los ajustes en la edad jubilatoria. A primera vista, la respuesta más fácil y más simple es decir que cabe aumentarla. Ahora, no puede soslayarse el impacto que esto generaría, primero en la movilidad laboral, porque si la gente empieza a jubilarse muchísimo después, determinados cargos estarían cubiertos y no habría posibilidad de recambio. Y esto implicaría una posibilidad cierta, un riesgo enorme de anquilosamiento de criterios, sobre todo considerando la existencia de cargos de tipo vitalicio, que sin duda deberían ser adecuados a la nueva realidad. Yo no sé si un juez o un profesor universitario, y digo a lo que me dedico, ¿no?, de 500 o 1000 años, tiene una visión adecuada a los tiempos que correrán o estará anclado en la visión con la cual entendió el mundo desde el inicio. En cuanto al derecho de la vejez, tal vez no podamos constituirlo solo sobre el dato de la edad. Tal vez ahora digamos, es un pibe, tenía 100 años, y debemos requerir entonces ahora otro tipo de recaudos, como ser cierto grado de vulnerabilidad. Ahora, esto implica redefinir el concepto de anciano, que de lograr frenar y revertir el proceso de envejecimiento tal vez devenga hasta absolutamente innecesario, una categoría que no vamos a utilizar, salvo, por supuesto, que el alcance de tales beneficios fuera asimétrico. La dimensión de los valores, a su turno, importa delinear un plexo valorativo en donde tal vez resalte la idea de igualdad, en donde tal vez resalte esto de que no podemos tratar distintos a las personas por ser naturalmente espontáneas o por ser fruto de un diseño. Lo cierto es que la idea de igualdad que construyamos va a tener correlato en la idea de justicia, porque siempre ha habido, y esto desde Aristóteles, una vinculación entre la idea de igualdad y la idea de justicia. Ahora, ¿cuánto podrá sostenerse un criterio de igualdad si el mundo comienza a ser más desigual de lo que es hoy, con humanos que vivan muy poco y otros que lo hagan por siempre? Y otros valores también deben ser reevaluados. ¿Qué entenderemos por salud? ¿Cuánto opondremos el bienestar personal con el de la especie o el del medio ambiente? Además, ¿habrá un deber de vivir? Porque si es un derecho, debería garantizarse la posibilidad de negarse a la mortalidad. Esto redita una serie de debates. Ayer hablábamos de que en Colombia ha habido una situación de una mujer que quiere morir y que no la dejan porque consideran que no está en estado terminal, que puede seguir viviendo. Pero claro, el suicidio asistido y la protección del individuo contra sí mismo, de alguna manera son temas que tenemos que repensar si es que la vida es un derecho y no un deber. Finalmente,
La opción por alguna teoría de filosófica respecto de otra también permite advertir cómo algunas invisibilizan esta problemática, sobre todo las opciones formalistas, y otras la resaltan, sobre todo algunos integrativismos y algunas posiciones críticas. Tal es un dato que no puede ser soslayado, al menos si queremos llevar debida cuenta de los costos que implica adoptar un marco teórico que nos resulte satisfactorio. En suma, si esto sucede, y tenemos razones muy poderosas para pensar que esto puede llegar a suceder, vamos a tener que sentarnos a repensar el derecho. Porque todo el derecho, como lo conocemos hoy, está pensado para seres humanos que morimos, y que morimos relativamente todos en un mismo rango etario. Verdaderamente no hay posibilidad, a mi juicio, de responder a problemas como los que plantea la mortalidad con esquemas jurídicos que no fueron pensados para ello, y me parece que una tarea fundamental de la filosofía del derecho es anticiparse a esta problemática y tener desde ya al menos alguna que otra respuesta hipotética para saber cómo podemos afrontar esta nueva clase de desafíos. Les agradezco muchísimo la atención que me han prestado y quedo a disposición de ustedes para observaciones, preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Lila, por su interesantísima exposición. Bueno, este es el momento de las preguntas, comentarios o lo que cada uno quiera decir. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo soy uno de los de vida prolongada, porque tengo ya 83, así que ya habría un derecho distinto para mí. Pero me parece sumamente interesante y creo que es indispensable pensar estos temas. Ahora, uno de los temas que vos planteaste es cómo definir o cómo redefinir la humanidad. El código de Vélez decía que una persona física es un ente con características, con condiciones características de humanidad, con lo cual no decía nada. Decía, bueno, piensen ustedes cuáles son las condiciones características. ¿Y cuáles son las condiciones características? Es decir, Aristóteles decía, el hombre es un animal parlante. Pero ha habido muchos animales parlantes que en algún momento no fueron considerados humanos. Los indios, los negros, tardíamente fueron considerados humanos. Las mujeres tuvieron otro problema porque no podían considerarlas no humanas porque eran madres de los varones, pero sí decían que no tenían alma inmortal, que era algo parecido. Pero bueno, ¿cuál fue, una pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el motivo, cuál fue la razón, el pretexto por el cual la humanidad admitió en su seno a los indios y a los negros? Es decir, ¿qué similitud advirtió que movió el clic en la cabeza de la gente y para decir, bueno, son gente como yo? Y recuerdo, vos mencionaste a Asimov, es imposible no mencionarlo en este tema. Pero yo me acuerdo de otra obra de ciencia ficción más vieja, La Guerra de las Salamandras, de Karel Čapek. Karel Čapek y su hermano, que eran dos autores checos, fueron los inventores de la palabra robot. Y en este libro, La Guerra de las Salamandras, libro de los años 20, ¿no?
la humanidad descubre unos animales marinos llamados salamandras, que no son parecidos a los humanos, pero que son inteligentes y capaces de aprender a hablar. Entonces, primero los investigan, después deciden utilizarlos como mano de obra para obras submarinas. Después, claro, conquistan el derecho de estudiar, entonces hay salamandras que se convierten en doctores y que dan conferencias universitarias desde un tanque de agua especialmente preparado en el podio para que la salamandra pudiera sobrevivir allí. Y finalmente se desata una guerra entre los hombres y la salamandra. Pero bueno, el argumento no es importante. Lo importante es que esto replanteaba el problema de, bueno, ¿cuál es la semejanza relevante entre el ser humano como lo conocemos y las salamandras, o los negros, o los indios, o los analfabetos, o los extranjeros, o los judíos en la época de Hitler, o los gitanos, o qué sé yo, o los extranjeros, o los enemigos en una guerra? Lo primero que se hace es considerarlo fuera del género humano. Y me parece que esta es una pregunta interesante, que me gustaría saber qué opinas al respecto. Bien, creo que, y en esto voy a utilizar más que nada tus palabras, que es todo una construcción y que depende de los juicios de relevancia que establezcamos. Sí. Sin duda que mi idea sobre qué es un humano ha cambiado, se ha modificado notablemente a lo largo del tiempo en función de distintos tipos de situaciones que sin duda me interpelaron. Es decir, como bien señalabas, en el Código de Vélez se hablaba de las condiciones características de humanidad. No estaba claro, parece que tenía algo que ver la cabeza, porque en el derecho romano estaba, que fue la fuente, digamos, de ese artículo, estaba vinculado a la cabeza, y alguno tomó esto para hablar de la anencefalia y para darle o no el carácter de humano al feto anencefálico. Creo que una de las diferencias fundamentales que se estableció entre los humanos y los otros animales nos dejó un poco entrampados, que es el tema de la razón. Porque creo que también hay otra serie de características que fueron muy desmerecidas a lo largo del tiempo y que hoy nos obligan a repensar. Por ejemplo, la biología. Hoy sabemos que de los simios nos separa un 1% de los genes y de los gusanos un 4% de los genes. Con lo cual es muy difícil, me da la impresión, seguir sosteniendo un concepto de derecho que sea especista, porque de alguna manera nos impone explicar por qué ese 1% es tan importante. Yo creo que es importante, o sea que en ese 1% hay la diferencia entre un simio y Beethoven, pero de todas maneras me parece que en ese sentido hablar de la biología nos acerca a los otros animales, hablar de la razón nos acerca a los robots. A mí no me gusta la idea de identificarme con información, no me gusta pensar que yo soy información, me gusta pensar que soy hijo de humano y que soy carne, además de la razón. En esos términos, creo que me siento más cómodo pensando al humano más vinculado con los otros animales no humanos y puedo llegar a tender el puente con los transhumanos, pero me pone muy incómodo la idea de la posthumanidad. Me pone muy incómodo pensar que inteligencias no humanas, llamémoslo de esta manera, y no animales en realidad, sino técnicas, nos vayan a reemplazar. Por supuesto que estas son visiones distópicas que suelen provenir de la ciencia ficción, pero lo cierto es que la realidad como la conocemos hoy ha batido récords en relación a lo que es la ciencia ficción y nos ha sorprendido enormemente con una enorme cantidad, una gigantesca cantidad de cambios. Si me preguntás por mi definición de humano, es algo que estoy repensando constantemente y que me resulta muy complejo de definir.
pero que probablemente vaya por el lado del vínculo con los restantes animales y que probablemente esté pensado sobre la idea de un soporte húmedo, el wetware que dice Kurzweil, y no de un soporte duro como la computadora. No sé si eso es lo que me estabas preguntando. Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿quién más quiere preguntar algo? Por favor. Iván. Bueno, fue fabuloso. Gracias. Es un tema apasionante y la verdad que muy, muy creativo se te ocurrió pensar en todos los posibles problemas. Increíble, yo quedé fascinado. Muchas gracias. Son temas que yo, la verdad que nunca fui lector de la ciencia ficción, por ejemplo. Un poco no sé si es miedo o qué, pero como con el presente ya tengo suficiente. Pero pensar en esas cosas, por ejemplo, nos permite darnos cuenta de hasta qué punto toda la regulación jurídica actual presupone una forma de vida, ¿no? O sea, toda la regulación, qué sé yo, como decías vos, la cantidad de años de pena de prisión por los delitos, bueno, presupone que las personas vivimos en general, qué sé yo, entre 60 y 70 años, bueno, y así todas las cosas, ¿no? Todas las regulaciones de las distintas ramas del derecho presuponen características nuestras que hasta hace poco eran como evidentes y que iban a ser para siempre, ¿no? Y ahora, efectivamente, desde hace unos años que ya se viene pensando en que perfectamente puede cambiar. A mí se me ocurre decir solo dos cosas muy pequeñitas. Una es, cuando vos hablabas de los límites biológicos, como hablaste de los límites económicos, y yo pensaba en lo que nos vamos a ahorrar los humanos, digamos, al intervenir, no sé si serían transhumanos, los retocados genéticamente para evitar ciertas enfermedades. ¿Serían transhumanos? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy bien? O sea, si estamos así como esas dos chicas chinas, los demás estamos retocados genéticamente para evitar enfermedades, bueno, nos ahorraríamos un montón de plata en remedios, intervenciones médicas. Eso quizás puede ser un incentivo para generalizar el uso de esta ingeniería genética sobre todas las personas, no sobre algunas, digamos. Y después, con respecto a esto último, sobre si somos exclusivamente información o no, que a vos te incomoda decir que sí, bueno, dado que ahora juega Messi en un rato, si uno preguntara si Messi es información, uno le diría que no, que básicamente es piernas, y gol de tiro libre y gambetas. Se me ocurre pensar que los seres humanos, o las, qué sé yo, las mujeres hermosas o los hombres hermosos, volviendo a Messi, son rasgos que nosotros consideramos. Messi no sería Messi si no hiciera lo que hace. Sería otro humano, digamos, pero es como una característica definitoria de Messi. Si a Messi ponemos su cerebro en una computadora, ya sería, digamos, la cabeza de Messi y punto, pero no sería Messi, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Hasta que logremos hacer un robot suficientemente humanoide como para ponerle la información de Messi y que salga a correr y a patear la pelota, pero sería Messi, digo de nuevo, ¿no? O sea, es algo que me hace mucho ruido. Gracias por lo que me decís en relación a los límites, sí, sin duda. El problema es que dos cosas, me da la impresión de que yo no tengo respuestas a las preguntas que he hecho, ¿no? Me parece que las preguntas valen como tales y las respuestas son contingentes. Ahora,
nunca vamos a encontrar respuestas si no las hacemos. Un poco la propuesta es como muy modesta, mi propuesta es como decir, bueno, advierto esta problemática, me interesa que lo hablemos. Y la verdad que me encanta poder tener el feedback que me da el marco de la maestría en Filosofía del Derecho para poder charlar con todos ustedes estas cosas, porque me parece que desde ya cada una de estas observaciones enriquece muchísimo el análisis, así que te agradezco mucho, Iván. ¿Más preguntas? Florencia, levanta la mano. Florencia, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy interesante la exposición. La verdad que es un tema que me interesa mucho y quería hacerle una pregunta con respecto al soporte húmedo el que pareciera como que es la diferencia que el humano tiene con respecto a la máquina. Bueno, que usted le dio tal vez mucha importancia y que mi consulta es si por ahí podría estar relacionado con la sensibilidad que por ahí tiene un cuerpo, que por ahí la transmite a una sensación corpórea que tal vez la máquina no la podría tener, o por ahí sí la podría tener. Pero ¿podría estar relacionado a esto, a la diferencia que por ahí pareciera tan importante entre la máquina y el humano? Porque, por ejemplo, ahora esta robot que tiene la ciudadanía de Arabia Saudita, que dijo que quería tener una hija, pareciera como que siente emociones, pero ella realmente lo siente en el cuerpo o no que sea el soporte húmedo. ¿Qué es lo que cambiaría tanto? No sé si las máquinas sienten o no, la verdad. Esta robot, por ejemplo, quería tener un bebé, no sé si lo sentía igual que un humano. Bueno, uno como lo ve humanoide, lo siente como más empático, pero... Sí, pero no sabemos hasta qué punto, digamos, su querer no es un rasgo, un sesgo, digamos, que le hemos puesto los humanos al programar esa inteligencia artificial. Mira, yo francamente lo tomo al tema del soporte húmedo, digamos, lo tomo como un criterio como muy provisorio en este momento, porque mañana tal vez si como en Blade Runner hacemos los replicantes y podemos emular ese soporte húmedo de manera artificial, tal vez me quedo sin criterio de distinción y tengo que salir a buscar otro. Yo francamente no sé como cuánto la robot de Arabia entiende lo que significa la maternidad. Pero uno podría decir, bueno, si yo, por ejemplo, dentro de un tiempo digo quiero tener un hijo, también podría decirse, bueno, es un sesgo que mi familia en realidad me inculcó y es lo que vi de chica y nací en la familia y es información que recepté, incorporé y desarrollé y aprendí, me formé igual que Sofía. Lo que pasa es que nosotros todavía no estamos del todo cómodos con la idea de pensar en la espontaneidad intelectual de las máquinas, porque es algo que realmente estamos empezando a ver recién ahora. Un poco, bueno, ayer hablaba con vos esto de que hoy en día, sin saberlo, a veces hablamos con máquinas, ¿no? Los bots que nos contestan en las aplicaciones. Y de alguna manera uno todavía no está del todo, digamos, acostumbrado a la idea de entender que la máquina puede tener cierto grado de espontaneidad. Yo creo que es algo que estamos construyendo. Creo que, digamos, si algo puedo decir con certeza de todo esto, es que esta problemática nos impone repensar determinados conceptos que teníamos como muy claros, como muy establecidos, muy estandarizados, repensarlos y volver a barajar y dar de nuevo, ¿no? Y volver a construirlos, pero sobre la base de criterios claros. Es decir, yo me resisto a pensar en la idea de que lo que distingue al humano de lo no humano es el alma o cosa por el estilo. Es decir, esas ideas metafísicas me hacen mucho ruido. Entonces, digo, me parece que podemos pactar y podemos construir determinado tipo de conceptos sobre la base de criterios de distinción bien claros.
Ahora, si vamos a hablar de ideas metafísicas, me gustaría hacer una pregunta maligna. Es decir, ¿no será que los seres humanos somos unos robots biológicos que ignoran su propia programación y por eso tienen la ilusión de espontaneidad? Y en cambio conocen la programación del robot y por eso le negamos espontaneidad. Es altamente probable. Y es más, te voy a decir algo. Yo creo que si el transhumano alcanza a tener un cerebro mucho más desarrollado que el nuestro, que le permita comprender el nuestro, porque nuestro problema es que no podemos comprender nuestro cerebro porque nuestro cerebro no nos da para eso, tal vez nos diga, esto no es más que una computadora muy compleja y toda la ilusión de la espontaneidad se me caiga y entonces tengamos que sentarnos nuevamente a hablar acerca de cómo vamos a distinguir al humano del no humano. Las respuestas, insisto, son absolutamente provisorias porque aparte soy una persona totalmente agnóstica, con lo cual tampoco tengo, digamos, la posibilidad de establecer determinado tipo de links con planteos de tipo metafísico. Es probable que alguna vez conozcamos el programa completo. Y si conocemos el programa completo, conoceremos el reverso de esa cosa tan incomprensible que es la mente humana. Ah, claro, yo pregunté eso porque me parece que el concepto de libre albedrío es un concepto metafísico. Sí, claro. Lo que pasa es que es un concepto metafísico que, a mi juicio, no podemos dejar de lado, al menos de manera absoluta. Es decir, la idea del libre albedrío sostiene fuertemente instituciones jurídicas como muy importantes que empezaron a crujir en los últimos tiempos porque de alguna manera el cambio, digamos, de la idea del sujeto de la modernidad a la posmodernidad se modificó notablemente. Entonces, digamos, la idea de la reprochabilidad penal en Carrara no es lo mismo que la idea de la reprochabilidad penal en Zaffaroni, la idea de la obligatoriedad del contrato no es lo mismo en Vélez que en derecho del consumidor. Ahora, dicho esto, que nosotros vayamos modificando la idea de humano, que nosotros vayamos creciendo a la par de nuestro conocimiento respecto de los humanos, muchas veces nos obliga a dar determinado tipo de hipótesis por supuestas o como puntos de partida. Yo prefiero pactarlos, ¿no? Es decir, prefiero pactar la existencia de cierto grado de libertad. Porque el problema es que si no pacto con vos cierto grado de libertad, entonces puedo, digamos, no sé cómo enfrentarme al determinismo y frente al determinismo tengo mucha dificultad para fundar respuestas jurídicas como por ejemplo la reprochabilidad penal o la obligatoriedad de los contratos. Entonces lo tomo más que nada como una hipótesis de trabajo provisoria hasta que entendamos cómo funciona la mente. Cuando entendamos cómo funciona la mente, tal vez esta charla volvamos a tenerla y entonces deba decir, y no, bueno, me parece que no podemos sostener esta hipótesis, cambiémosla por otra. Gracias. No, por favor. ¿Quién más pregunta? ¿Nadie? Bueno, si no me das preguntas, le agradecemos mucho al amigo Ventolila. El agradecido soy yo con todo su esfuerzo. Gracias. Interesantísimo. Muchísimas gracias.